y empieza a revisar sus testículos y se da cuenta que no hay un testículo y me dice, yo no estoy sintiendo un testículo. Lo primero que yo sentí realmente en ese momento fue como rabia hacia esa doctora. Tener fe a pesar de la realidad que mis ojos ven. Pero sí creo que Dios permite cosas para formar mi corazón y el de mi esposa. Con fiebre a las 2 de la mañana, uno agotado todo el día, pero nosotros empezamos a cantar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos dan un diagnóstico médico como el que nos dieron a comienzo de este año con nuestro Josué. Nos dicen, es posible que sea cáncer. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de familia. Hola, mi vida, ¿cómo vamos? Hola, mi vida, ¿cómo estás? Me encanta hablar contigo y pasar tiempo hablando acerca de todo esto contigo. Qué chévere, ¿no? Sí. ¿Qué hacer cuando se presentan noticias que no esperábamos? ¿Como cuáles? Una quiebra financiera, un diagnóstico médico contrario, una noticia inesperada. ¿Cómo afrontar estas temporadas en pareja? Yo creo que lo primero de esto es que esto va a pasar. O sea, Jesús nos enseña que mientras vivamos en el mundo tendremos aflicción. Pero después Jesús dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Creo que no es fácil. Y creo que seamos cristianos, no seamos cristianos, sea como sea, no es fácil cuando llega un mal diagnóstico médico. Cuando te dicen, puede ser un cáncer, cuando te dicen, esta enfermedad es terminal, esto va a terminar mal. A terminar muy mal. Y creo que no es fácil, obviamente, sobrellevarlo. O sea, es difícil. Vienen momentos de temor, vienen momentos de confusión, vienen momentos de incertidumbre en los que tú piensas como, pero ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que hice para merecer esto que estoy viviendo? Y es que cada vez que viene un diagnóstico, específicamente hablando del tema médico, un diagnóstico contrario, no solamente a veces un podría ser, sino cuando ya es confirmado. Hay esto. Lo primero que esto ataca es nuestra mente, porque nos dice, tu Dios no es real, ¿para qué tanta oración? ¿Para qué tanto consagrarte? Si igual te pasan cosas malas. Y yo creo que esto es lo primero que nos podemos llevar del día de hoy, es que a las personas buenas, entre comillas, a los seguidores de Jesús, también nos pasan días malos. Yo recuerdo mucho cuando tuvimos a Josu, él tenía más o menos fueron varias cosas con nuestro Josué, ¿no? Cuando él cumplió su primer mes, nosotros fuimos ese primer mes al control, y cuando llegamos a ese lugar, en esa época pues estábamos en plena pandemia, entré yo sola, y la doctora lo empieza a revisar todo, su control del primer mes, y empieza a revisar sus testículos y se da cuenta que no hay un testículo y me dice, yo no estoy sintiendo un testículo. Lo primero que yo sentí realmente en ese momento fue como rabia hacia esa doctora. O sea, fue como, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo me está diciendo esto? Y de hecho salí, te conté, creo que en ese momento hasta rayamos la camioneta. Imagínate que eso estaba recordando en estos 7 años de matrimonio, y yo tengo pase hace como 16, 17 años, nunca le he pegado ni un toque al carro, solamente un día. Ese día tú me dijiste eso y yo aceleré y había un volardo al lado y rayé la camioneta así de amarillo. Eso nunca lo corregimos, así la vendimos, ¿no? Sí. Pero es una cicatriz que quedó de un momento fuerte. Exacto. Que siendo pastores de jóvenes en ese momento, hijos de Dios, servidores, nuestro primogénito, tenía un diagnóstico médico contrario. Y vienen emociones como ira, rabia, culpa. ¿Por qué? ¿Por qué? Buscando una explicación. Y yo creo que eso es muy importante que lo mencionemos, porque mucha gente que nos está viendo puede haber pasado por esto, puede estar pasando por esto, o puede que esté por pasar por esto. Y lo primero es que no te sientas culpable de las primeras emociones que tú tienes. Dios nos creó con emociones. Dios nos creó con la capacidad de sentir miedo, de sentir ira, de sentir alegría, de sentir cantidad de emociones. Ahora, la gran clave está en no permitir que las emociones
domine Nos nuestra domina. vida, sino buscar que el Espíritu Santo se manifieste a pesar Claro. de mis emociones. Yo recuerdo que ese fue como la primera prueba que tuvimos, ¿no? De hecho, procuré que las siguientes citas no fueran con ella. O sea, recuerdo que veía el nombre a la hora de sacar la cita y decía, yo no quiero más citas con esa doctora porque... Como negación. Exacto, como negación. Y después nos pasó como a los 3 o 4 meses que él había nacido, estaba yo cambiándole el pañal y veo que en su popis había sangre. Y me acuerdo mucho porque ese día yo estaba en la casa de mi mamá, tú no estabas, estaba yo con mi mamá y con mi hermana, y yo voy y me encuentro esto, yo dije, ¿qué es está esto? pasando? ¿Qué está pasando? Porque mi bebé está con sangre en el popis. Claro, empieza A maquinar. otra vez esos sentimientos de, pero yo qué hice, pero esto por qué nos está pasando a nosotros, o sea, y volvemos después otra vez con esa doctora porque no había otra cita y nos tocó otra vez con esta doctora que nos dio este diagnóstico primero de Josu. De hecho, es nuestra doctora hasta el sol de hoy, es la doctora de nuestros 3 hijos es lo porque máximo. es lo máximo, sí. Pero luego entonces con ella empezamos todo un proceso porque parecía que Josué tenía una alergia. Que yo decía, ¿alergias de qué? O sea, ¿cómo va a tenía una alergia a la proteína de la leche de la vaca? Más rebuscado. Súper rebuscada. Entonces, ¿qué me tocó empezar a hacer a mí? Una dieta ni la más terrible, se Tremenda, le llama claro. la dieta del amor, porque es cohibirte de comer todas las cosas ricas del mundo. Te bajaste como unos 10, Me bajé 15 como kilos. unos 10 kilos, exacto. Pero yo todo el tiempo me preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto? Yo creo que lo viví obviamente junto contigo, juntos. Para ese momento, cuando estábamos arrancando nuestra crianza de los niños, siento yo que de alguna manera yo tenía una base más preparada Claro. para las crisis, porque en mi familia ya hemos vivido muchas crisis y he aprendido con el paso del tiempo a tener fe a pesar de la Claro. realidad que mis ojos ven. Y aquí hay un versículo hermoso que yo quiero que toda la gente se lo apropie. Dice la Biblia en Isaías 41:10, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te sostendré y te ayudaré con mi mano derecha victoriosa. Amén. Cuando uno tiene dos opciones en los momentos de crisis, ¿a qué me voy a aferrar? ¿Al dolor que estoy sintiendo, a la rabia que hay dentro de mí, a la ira que quiere explotar, que igual no va a cambiar un diagnóstico médico? Lo único es que va a buscar un culpable. Dios es el culpable, mi mamá es la culpable, otra persona es el culpable, o puedo aferrarme a mi Dios y creer por encima de cualquier cosa que Dios es bueno. Así el panorama sea oscuro. Creer que Dios es bueno a pesar de una enfermedad. Creer que Dios es bueno a pesar de la muerte de un ser querido. Si ponemos a Dios como el centro, Dios va a mostrarme, cambiando mi perspectiva, un propósito. Claro. Porque en las manos de Dios todo tiene un propósito. Yo creo que a veces nos preguntamos es ¿por qué esto me pasa a mí? ¿No? Y no nos preguntamos ¿para qué esto me está pasando a mí? Yo luego, por ejemplo, pensaba, y yo te lo decía, que hasta le daba gracias a Dios por el tema de la alergia de Josué, porque eso me permitió bajar 10 kilos. Y pues eso no era fácil, o sea... Y suena como superficial, Exacto. ¿no? Pero no es superficial nada en las manos de Dios. Cada cosa tiene un propósito. Claro. De hecho, eso nos pasó también con Samuel. Samuel también nace, arranca con un brote que Se le hinchó la cara. O sea, si les mostráramos las fotos de cuando él tenía como unos 3 meses. 5 meses Eso. más o menos, las fotos se le ven la cara hinchadísima, los ojos chiquiticos, y después nos dimos cuenta que era la misma alergia que tenía Josué. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Ya yo estaba empezando a comer otra vez de lo lindo. ¿Qué me tocó hacer? Empezar otra vez la dieta, y yo luego también le daba gracias a Dios porque definitivamente no era el por qué pasan las cosas, sino para qué, aún para esas cosas de pronto, como dices, superficiales. ¿Sí? Yo me acuerdo en estos días de prueba, no ha sido solo esta, hemos tenido hospitalizados 2 veces a nuestro bebé, Sí. Josué ha estado sometido a cirugías, Samuel a tratamientos intensos para las alergias, entre otras muchas cosas que hemos vivido. Y lo que yo veo es que Dios tiene un propósito con los días oscuros. No que Él nos envíe la enfermedad, yo no creo que Dios nos envíe la enfermedad, pero sí creo que Dios permite cosas para formar mi corazón, Claro. y el de mi esposa. Entonces yo orábamos muchas veces y en ese momento cuando
veía que tú flaqueabas, que era más normal verte en esos días más complicados a ti flaquear, yo siempre te tomaba la mano y te decía, mi vida, Dios está formando algo en nuestro corazón. Dios está formando un corazón para poder después aconsejar a otros. Solamente el corazón que ha pasado por el desierto puede guiar a otros a través del desierto. Recuerdo en este momento, se me vino un recuerdo como muy vivo. Y fue una vez que estábamos atravesando una gripa de Josu. Estábamos allá en nuestro apartamento anterior. Y estaba él con una gripa y estaba obviamente con fiebre a las 2 de la mañana, uno agotado todo el día. Pero nosotros empezamos a cantar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que eso obviamente fue como un respiro para nosotros que lo estábamos viviendo duro, porque yo creo que así sea una gripa que estamos viviendo sencilla con nuestros bebés que están recién nacidos o con nuestros hijos de 6 meses, de 1 año o de 15 años, o de 15 años, o de 20. No importa qué tan grave sea ese diagnóstico médico. Creo que obviamente cuando nosotros nos aferramos a Dios, todo obra obviamente para bien, ¿sí? Y lo que estaba diciendo es que independientemente que sea una gripa sencilla o sea una enfermedad muy fuerte, si nosotros no pasamos la prueba y el momento difícil con Dios, en oración, es muy difícil. Otro de esos momentos difíciles que tuvimos que pasar fue cuando Isaac, nuestro hijo de 1 año, tenía 20 días de nacido y empezó con fiebre, que eso no es normal en un bebé. No tenía vacunas todavía. No tenía vacunas todavía. Entonces, ¿qué hicimos? Lo llevamos a la clínica y nos dicen, no, él tiene que quedarse porque vamos a hacerle exámenes a ver qué tiene. Con mis 2 hijos, con Josué y con Samuel, cuando yo me separé de ellos tan chiquitos, nunca. O sea, yo siempre los amamanté y de todo, que yo decía, esto se me hace una locura, ¿sí? Y yo llegaba a la casa, obviamente derrumbada, a llorar y demás, pero al otro día cuando teníamos la oportunidad de ir otra vez a la clínica y ver cómo estaba nuestro Isaac, pero ver alrededor cómo estaban todos los demás niños, nos dábamos cuenta bendecidos. Qué bendecidos somos, porque esto no era nada comparado con lo que otros están viviendo. Yo creo que Dios nos conoce tan bien que Él nos permite vivir días difíciles para que nuestro corazón no se aleje de Él. Porque a veces en el afán del día a día uno se cree muy autosuficiente y Dios quiere decirte que Él te ama, que Él te está esperando cada mañana, pero no es sino hasta que vivimos días difíciles que recordamos que tenemos a un Dios todopoderoso. Y dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 6, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Esta frase, este versículo a mí se me ha guardado en el corazón desde estos días, porque no te preocupes por la enfermedad de tu hijo, pero sí, ora delante de Dios. O sea, no te quejes delante del mundo, no te quejes delante de tu familia, quéjate delante de Dios. A Dios sí le gusta escuchar nuestras quejas, porque después Él va a transformar quejas en alabanzas, lamentos en danza, momentos difíciles en días de adoración. Delante de Dios sí podemos llorar y decir, Dios, ¿por qué? Y mientras vamos diciéndole, Dios, ¿por qué? Dios va transformando eso en un ¿por qué? En un, Señor, gracias porque a pesar de, tú me bendices. Y ese a pesar de se va transformando y yo te alabo aún en medio de la oscuridad. Y cuando alabamos a Dios en medio de la oscuridad, el sol cambia. Claro. Y otra vez hay luz. Entonces Dios quiere corazones que se tornen a Él para pasar las pruebas. Primer y gran consejo, más bien, consejo central. En los días de prueba, juntos como matrimonio, oremos. Claro. Juntos. Yo creo que sin las pruebas que hemos vivido, no tendríamos un matrimonio como el que tenemos. Y es que somos el fruto de cada cosa que vivimos en el pasado, de cada enfermedad que hemos luchado, de cada pelea que hemos tenido. Yo los veo como un escalón que Dios va formando para el siguiente nivel. Una gripa es un pequeño escalón, una cirugía son 5 escalones que tuvimos que juntos recorrer de rodillas para seguir avanzando en el propósito de Dios. Claro. Otra cosa yo creo que nos ha ayudado en estos momentos en los que hemos tenido como estas dificultades médicas ha sido el apoyo de la gente que está a nuestro alrededor. Obviamente hay que orar en lo privado y quejarnos delante de Dios en privado, pero creo que también es importante transmitir la necesidad a otros. Hay 2 cosas que yo recuerdo de las que hemos vivido.
Una fue cuando Isaac estuvo hospitalizado después, a los 8 meses, tenía 8 meses de nacido, fue hospitalizado por una bronquiolitis aguda y a mí me tocó quedarme con él una semana entera en la clínica. ¿Sí? O sea, si tú en este momento estás pasando por un momento similar y tal vez estás en una clínica hospitalizado con tu hijo, ya. escríbelo, vamos a estar obviamente orando por eso y queremos decirte que te entendemos y que sabemos que no es fácil, pero a nosotros lo que nos ayudó, a mí lo que me ayudaba a estar fuerte, no solamente era que tenía que ser fuerte obviamente por mi hijo, no solamente era Dios, sino también el saber que había gente a nuestro alrededor que nos estaba cubriendo, que nos estaba apoyando. Justo en ese momento coincidió con que estábamos en una preparación de encuentro, nos estábamos levantando todos los días a las 5 de la mañana a orar. Nuestro equipo clamando Y por nuestro nuestro equipo hijo. clamando por nuestro hijo. Recuerdo que una de las niñas de la barca dijo, esta semana pues obviamente Juli no puede hacer barca, vamos a hacer barca para orar. Y eso yo lo valoré tanto, obviamente ese día yo me conecté, no fue mucho lo que hablé, porque obviamente que tampoco es que uno esté como con todas las ganas del mundo de hablar. Está bien no estar bien. Exacto, pero saber que hay gente que te apoya, saber que hay gente con la que tú cuentas, gente que también está orando y clamando por ti como si fuera su propia necesidad, eso creo que también es muy valioso para uno y lo llena, o sea, es como cuando Moisés necesitaba que le siguieran sosteniendo las manos arriba, eso así lo sentí yo. Es que la iglesia es el lugar donde somos una familia. A pesar de problemas, oramos los unos por los otros. Si tú estás pasando una dificultad, escríbelo ahora mismo y nos comprometemos todos los que leamos este comentario a orar por ti. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera que sea la necesidad que hoy tengas, escríbela ahí. Tengo gripa, tengo un familiar enfermo, tengo esta situación económica, escríbela. Y cada uno que lea el comentario comprometes a gastar 30 segundos orando por peticiones, porque eso es la iglesia, el lugar donde juntos nos ayudamos a mantener enfocados en Dios. También creo que de estos días difíciles es muy importante no negar la realidad, pero mantener los ojos de la fe. O sea, si hay un diagnóstico complejo, no huyas del médico. No huyas no voy a hacerme exámenes, porque de pronto me confirman. No. Haz lo que tienes que hacer y permítele a Dios hacer lo que Él tiene que hacer. Nos pasó con Josué. Ajá. A comienzo de este año nos dijeron, es posible que tu hijo tenga cáncer. Hay dos opciones, decir no. No oigo, soy de palo, tengo Sí. orejas de pescado. O decir, vamos a ver esos exámenes para la gloria de Dios. Exacto. Solo para comprobar que mi Dios sana. Exacto. Y ha sanado cáncer en el pasado y lo sanará en el futuro. O sea, y Yo creo que cuando uno, aparte que esto es fe, obviamente, creo que no hay que darle lugar al temor, ¿sí? Hay que, digamos, nos dan un diagnóstico médico como el que nos dieron a comienzo de este año con nuestro Josué, nos dicen, es posible que sea cáncer. Teníamos nosotros dos opciones, es decir, o no hacemos nada y ya simplemente decimos, esto no es así, fuera, lo hecho fuera en el nombre de Jesús, o seguir todo el proceso de hacerlo, que fue lo que nosotros decidimos hacer justamente para ver la gloria de Dios y saber que no era un cáncer lo que él tenía, sino que simplemente se le inflaman un poquito sus ganglios cuando tiene gripa, cuando tiene una alergia o lo que sea, y ya, eso es todo lo que tiene nuestro Josué. Pero eso nos permitió también como descansar, al tener uno ya un diagnóstico definitivo, obviamente o descansas o sigues orando, o sigues obviamente clamando, ¿sí? Pero también físicamente y como humanamente hacer todo lo que uno tiene que hacer. Yo creo que uno en estas cosas tampoco puede ser negligente, no. ¿sí? Sino que uno tiene que ponerle paticas, o sea, si te están diciendo que te tienes que hacer un examen, que tienes que tomar, o sea, creo que también los médicos, sé que obviamente ellos tienen que curarse en su responsabilidad de decir las cosas como son muchas veces, ¿sí? Pero creo que obviamente también Dios los usa para obviamente traer sanidad, exacto, para ayudar nuestra fe y para muchas veces traer sanidad. ¿Qué pasaría si en el parto una mujer se le diera por dar a luz sola? Se muere ella, se muere el niño. Claro, por eso complicado. necesitamos a los médicos, ¿sí? Entonces, como no tenerle miedo tampoco al médico, sino hacer lo que yo tenga que hacer, ser diligente en lo que yo tenga que hacer para obviamente pues saber qué sigue. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de disciplina. O sea, no permitamos que el enemigo gane en nuestra mente. Dios es bueno. Dios sí es nuestro sanador. Dios es fiel a pesar de las dificultades. Entonces, creamos que Dios está obrando algo.
no en contra mío, sino a favor mío. Dios está remando contigo, no en contra de ti, aunque a veces la tormenta sea fuerte. Y cuando tenemos una fe inquebrantable en nuestro Dios, Dios tiene promesas inquebrantables para sus hijos. Y Dios está siempre, siempre obrando un milagro. A mí me gusta esto que acabas de decir, de obviamente no tener temor, porque sí va a llegar. O sea, a nuestra mente sí van a llegar pensamientos. Alguien decía alguna vez que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Hablando justamente de los pensamientos, yo no puedo evitar que un pensamiento de repente venga y se me aparezca en la cabeza, pero sí puedo evitar cómo seguirle dando rienda suelta a ese pensamiento. Entonces, a mí me pasa, y me ha pasado cada vez que hemos tenido estas circunstancias con los niños, que es inevitable que un pensamiento de pronto de algo más grave pueda pasar por mi cabeza, pero lo que yo inmediatamente hago cuando recibo ese pensamiento es llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y lo que hago es justamente someter mi mente, someter mis pensamientos a lo que Dios quiere que yo piense. Si Dios me prometió que iba a haber sanidad, pues yo someto mis pensamientos a sanidad. Si Dios me prometió, exacto, alineo mi mente, alineo mis pensamientos con la mente de Cristo, con la mente de Jesús. También yo veo otro aspecto, hablando a nivel de pareja. He visto matrimonios fracasar después de una enfermedad de uno de sus hijos o de la muerte de uno de sus hijos. Y creo que esto nos tomará varios podcasts hablarlo, pero lo que yo quiero decir es que cada enfermedad es una oportunidad para que el matrimonio se una más, no para que se disperse, pero esto requiere intencionalidad. No puedes aislarte en tu dolor o en el sufrimiento. Busca a tu esposo o a tu esposa que están viviendo exactamente lo mismo y juntos vuelvan a la fuente de vida que es Jesús. Permitamos que el proceso de Dios cumpla su propósito, que es para bendición, buena, agradable y perfecta, es su voluntad. No permitamos que enfermedades dividan la familia, sino que enfermedades unan la familia y después Dios sana. Exacto. Pero tomémoslo como viene de parte de Dios, de bendición, aún las noticias malas. Claro. Porque Dios quiere orar un milagro. Y yo quiero decirte a ti que estás viendo esto, Dios quiere orar un milagro en tu vida, pero primero quiere orar un milagro en tu corazón. Y aunque hay días difíciles que azotan los matrimonios, cuando estamos firmes en la roca que es Jesús, esto solo es un testimonio más que contar. ¿Cuántos testimonios tenemos ahí para contar, corazón? Muchos. Hemos visto la gloria de Dios en cada momento, en cada enfermedad que hemos atravesado con nuestros hijos, desde una gripa pequeña hasta una alergia, hasta una cirugía, hasta un posible cáncer. Hemos visto siempre la gloria de Dios, porque creer en Dios definitivamente vale la pena. Así que si tú de pronto has vivido en carne propia un milagro o has vivido un milagro con tus hijos, queremos que también nos lo compartas, porque sabemos que es más poderoso Dios que cualquier otra situación, que cualquier otra adversidad que puedas estar viviendo. Vamos a estar también orando por ti y por esas necesidades especiales que pongas ahí en el chat. Así que nos vemos en un próximo podcast. Que Dios te bendiga.